Hola, Hola, doctora. Buenas noches. Buenas noches. ¿cómo Buenas noches, estás? doctora. Bien, ¿y usted? Bien, también, perdón. Es que hay mucho tráfico. A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Terminamos o no terminamos? ¿Sí terminamos? Sí, ya habíamos terminado. Terminamos con... Tobillo y pie. ¿Y sí quedó claro todo? ¿O tienen alguna duda? Yo solo tengo una duda, de hecho lo explico dos veces, pero es que no sé cómo el ángulo de la rótula. Voy. A ver, onta, pongámosla. El ángulo de no, sí, el ángulo de congruencia. A ver, déjame sacarla para que te la... A ver, juntamos aquí. Imagen. A ver. ¿Sí la ven, verdad? ¿Así? El ángulo de congruencia, Sí, doctora. Por este, favor. este. Sí, es. Quedamos que lo ideal es que la rodilla tenga un cóndilo lateral del mismo tamaño que el cóndilo medial. Si es así, nosotros podemos marcar el fondo de la escotadura. Esta es la escotadura. El fondo de la escotadura, pues sería más o menos aquí, ¿sí? Y de aquí trazamos una línea, de este punto trazaríamos una línea que se vaya por toda la cortical del lado medial y otra línea que se vaya por toda la cortical del lado lateral, que sería algo así como esta que está acá. Normalmente, este ángulo debe ser un ángulo mayor a 100 grados, porque puede ser que sea menor a 100 grados. Entonces, nosotros tendríamos una escotadura quizás muy profunda, pero esta zona y esta zona muy juntas también. Entonces, nosotros medimos el ángulo que tenga estas dos líneas en su intersección aquí, vamos a tener un ángulo. Ese ángulo normalmente en una rodilla, digamos, fisiológicamente sana o biomecánicamente sana mejor, tiene un ángulo de 136 grados, más o menos, pueden ser 134, 137, 138. Y medimos y tomamos la mitad de esos 136 grados o 138 o 140, lo que le salga, entre dos, y vas a trazar una línea que divida ese ángulo en dos. Vas a quedar una línea por aquí, ¿sí?
Lo ideal es que considerando esta línea a la mitad, tu rótula, toda la rótula, toda esta rótula, queda justamente, o debiera ser que quede en esta zona y esa línea la atraviese justo a la mitad. Si así ocurre, significa que la rótula está centrada, ¿no? Si no ocurre así y tu línea, vamos a pensar que la mitad de la línea queda por acá, esa no es la mitad de la rótula. Entonces, la regla dice que te da un margen y entonces tú tienes tu línea que parte el ángulo a la mitad y tu rótula no cae exactamente a la mitad, entonces tienes de la línea hacia la región lateral, así hacia acá, tienes 8 grados y de la línea hacia acá tienes también 8 grados. La rótula puede quedar justo al centro o puede irse 8 grados a lateral u 8 grados medial y todavía se considera una rótula centrada. Ese es el ángulo de congruencia. ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Sí, doctora. Ya está. ¿Sí? Entonces, lo que significa eso es que si tienes una rótula lateralizada, obviamente, de tu línea que tú traces, la rótula va a quedar hasta acá. E incluso a veces, como esta, mira, ¿sí? La rótula está lateralizada e inclinada. No nada más está hacia acá, sino está hacia acá. ¿Sí? Y entonces a eso es a lo que le llamamos síndrome de hiperpresión lateral. Como tal, la palabra síndrome, recuerden, ¿qué significa? Conjunto de signos y síntomas. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué dice la literatura de como definición de síndrome? Y ya se... A ver, síndrome. ¿Alguien más? Complete. Pues era un conjunto de signos y síntomas que iban a caracterizar una enfermedad, ¿no? ¿Pero qué más? Tiene más. La oración tiene más. Pues solo que se presentan juntos, o sea, pues sí, se van a presentar juntos y van a sugerir, como dice Jess, la presencia de alguna enfermedad o una mayor probabilidad pues, de padecer una Y puede enfermedad. ser, y podría ser que nos conducen como tal a un diagnóstico. Sí, porque síndrome, por ejemplo, te pueden decir síndrome diarreico, ¿no? O te pueden decir, o el típico síndrome de Down, ¿no? Pero no significa, por ejemplo, en el síndrome de Down que el paciente tenga cardiopatía. Pues hay otras enfermedades que también tienen cardiopatía, ¿no? Entonces no son exclusivos de la patología, sino tienen ciertos signos y síntomas que guardan un común denominador con ciertas patologías. ¿Sí? La característica de los síndromes es que todos esos signos y síntomas tienen una misma etiología, ¿no? Por eso, cuando los juntas forman un síndrome. Por ejemplo, aquí en la rodilla, el síndrome de hiperpresión, si yo les digo, síndrome de hiperpresión lateral, díganme qué tiene el paciente, clínicamente qué tiene. Porque ahorita ya aprendimos a medir las placas y quizás identificamos en una radiografía unas rótulas lateralizadas. Sí,
Pero ¿por qué yo les digo que es un síndrome de hiperpresión lateral? A ver, ese paciente, ¿qué tiene? Pues va a tener inflamación y dolor principalmente porque la rótula va a estar pegada con el fémur. Sí. A ver, ahorita ustedes la otra vez expusieron la anatomía de la rodilla. Me dijeron, y nos dijeron a todos, la musculatura que tiene. Nos dijeron la función que tiene la musculatura. ¿Sí? Ahora díganme, ahora con toda esa información, díganme qué tiene un paciente con un síndrome de hiperpresión lateral. ¿Qué le duele? ¿Cómo le duele? ¿En qué momentos le duele? A ver. Pues va a ser un dolor difuso en el área donde se localiza la rótula y va a tener, este dolor se presenta cuando hace flexión o extensión total. Uh-huh. ¿Qué más? ¿En qué momentos más duele? ¿En qué posiciones? No sé, al subir las escaleras, al estar en cuclillas. Uh-huh, sí. ¿Duele cuando sube y baja escaleras? Sí. Si se pone en cuclillas, ¿duele? Sí. ¿Qué más? Si se hinca, También, ¿por qué cuando se hinca? por la presión que va a generar directamente en la rótula. Ajá. ¿Por qué cuando sube y baja escaleras? Por la flexión y la fricción que hace. Porque acuérdense que la rótula vive con la rodilla en extensión, la rótula vive lateralizada, pero con la flexión termina centrándose y metiéndose la escotadura, ¿sí? Y mientras eso ocurre durante la flexión, el cartílago articular se va dañando y por supuesto que genera dolor, ¿sí? ¿Qué otro tipo? ¿Qué más tiene? ¿Duele la rodilla? Sí, ya me dijeron. En la región anterior de la rodilla, sí. Ya me dijeron en qué momentos duele. ¿Qué más? Clínicamente, ¿qué más tiene el paciente? Puede tener crepitaciones. ¿Puede tener crepitaciones? Sí. ¿Por qué? Por el frotamiento. Sí, porque como la rótula no tiene distancia entre rótula y fémur, entonces la rótula roza el fémur. Y sí, clínicamente, si tú la tocas, se siente como rosa cuando el paciente dobla la rodilla, o flexiona o estira la rodilla. Y a eso clínicamente se le llama cepillo. Los pacientes, cuando tú les tocas la rodilla y les movilizas su rótula, esa fricción se siente. No se oye, la realidad es que tampoco es tan, no es audible, pero se siente como roza la rótula contra el fémur y a eso se le llama signo del cepillo. ¿Qué otra cosa pueden tener los pacientes? ¿Qué más? ¿Se puede inflamar la rodilla? Sí, la misma inflamación va a tener una limitación del movimiento ya acompañado con todo lo que nos dijo Viri. Ajá. Entonces, ¿cómo se le llama? ¿Qué se va a inflamar? ¿La rodilla, toda la carnita, todos los tejidos blandos o la articulación?
La articulación. La articulación se va a inflamar. Y si la articulación se inflama, a eso se le llama ¿cómo? Edema. ¿Citis? No. Cuando tienes ¿Bursitis? edema es porque un tejido se inflama, aumenta de volumen y generalmente por líquido. Pero cuando una articulación se inflama, que esa palabra de inflamar pues no es correcta. Más bien hace Artritis. artritis. El término de artritis es un proceso inflamatorio de la articulación, pero más que artritis es una sinovitis, porque quien produce líquido sinovial es la membrana sinovial. Si la membrana sinovial se irrita o se pellizca, llora, y al llorar produce más líquido, y eso es lo que hace el aumento de volumen de una articulación, y a eso se le llama sinovitis. Si una articulación inflamada, gorda, ocupada, es una articulación con sinovitis. ¿Sí? Entonces, los pacientes con problema de la región anterior de la rodilla hacen sinovitis. No que la rodilla se inflame, porque entonces tendríamos que ver inflamados los tejidos blandos. Y no pasa así. Lo que se llega a aumentar de volumen es la misma articulación. Entonces tenemos sinovitis. ¿Qué más tenemos? Trastornos de la marcha, por lo mismo que hay, no Y se quiere apoyar trastorno de la marcha, ¿cómo es? en claudicante, tal vez. Uh-huh. Sí, puede cojear el paciente. ¿Qué más? ¿Cómo está la movilidad de la rodilla? ¿Está limitada? ¿Para qué movimientos? Flexión y extensión. Ajá, pero si lo haces en conjunto, ¿qué tanta flexión y qué tanta extensión están limitadas? ¿Flexiona y no estira, o sí estira y no flexiona, o medio flexiona? ¿Cómo es? A ver. ¿En qué momentos de la flexión y la extensión le duele? A ver, escucho. ¿Cuáles son los movimientos? Más bien, los arcos de movilidad de la rodilla normales, ¿cuáles son? O sea, los grados, Ajá, sí. pues puede ser de 140, 120. ¿Extensión? Ah, no, lo que le dije fue flexión. Y en extensión, Solo sería
en la flexión el dolor, ¿no? Porque a la extensión sería con el apoyo del cuádriceps, que es el estabilizador, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando contraes el cuádriceps? Se estabiliza la rodilla. ¿Pero qué pasa con la rótula? ¿La mantienes centrada? ¿Cómo? ¿Se centra? Sí. A ver, ¿y cómo es que se centra la rótula? Con ayuda de cuádriceps. Por el vasto medial. Bueno, eso sería lo ideal si tienes un vasto medial suficientemente fuerte. Pero si estamos hablando de un paciente con un síndrome de hiperpresión, donde ya dijimos muchos datos clínicos de malestar, no podemos tener una rótula centrada. Es una rótula lateralizada. Y está lateralizada pues porque a la hora de que el paciente extiende la rodilla, el cuádriceps se contrae, pero la rótula no se centra. La rótula se queda lateralizada porque el cuádriceps, si tienes débil el vasto medial, no va a haber fuerza que medialice la rótula y no se va a poder centrar. Entonces va a quedar lateralizada. Si tú le revisas la rodilla en extensión, la rótula no va a estar centrada. A menos que sea una rodilla sana. ¿En qué momento se centra la rótula en una rodilla con hiperpresión lateral? Cuando se refuerza el cuádriceps. No, durante la flexión, ¿en qué momento? A ver, piénsenle, todo eso ya lo vimos, ya se los dije. ¿En qué momento se centra la rótula en un problema de hiperpresión lateral? ¿No? Me voy a poner triste, chicos, porque todo eso ya lo vimos. Habíamos mencionado que, bueno, el cuádriceps era para la extensión y este estabilizaba la rodilla. Ajá. Entonces, las rótulas, para que estuvieran en el centro o en su posición normal, deberían tener la misma fuerza tanto del lado medial como del lado lateral para que el desplazamiento fuera centrado. ¿Y? Y de ahí entonces, del lado medial se necesitaba hacer el fortalecimiento del vasto medial para que no hiciera mucho movimiento hacia el lado lateral. ¿Sí? Y también hablábamos que estaba relacionado el tendón rotuliano. Bueno, eso ya es como un poco más anatómico. Ajá. Para que la rótula quedara suspendida, porque en sí la rótula no está totalmente fija, sino está suspendida por el tendón. Ajá, ¿cierto? Sí. Entonces, en un problema de hiperpresión, generalmente no tenemos una fuerza suficiente del vasto medial.
e incluso es parte del tratamiento que se le da a los pacientes para que mejoren esa terapia física de fortalecimiento de vasto medial. Entonces les pregunto, en un paciente con síndrome de hiperpresión lateral, ¿la rótula vive lateralizada? Sí. Pero, si nos, ahorita les voy a decir qué oportunidad tenemos de darnos cuenta de la lateralización de la rótula en el momento, clínicamente en extensión. Porque en extensión la rótula no se puede centrar, porque si no tienes vasto medial, ¿cómo la vas a centrar? Esa es una. Y la otra, les preguntaba, ¿en qué momento de la flexión, en un problema de hiperpresión lateral, la rótula se centra? Cuando está a 30 grados. Exacto. Cuando la rodilla la flexión y llega a los 30 grados y de ahí hasta donde flexione, porque va a depender del grosor de la musculatura para ver si llega a 100, a 120 o 130, incluso 140 grados de flexión. Va a depender de la musculatura, porque si te estorban los músculos, pues no la flexionas mucho. Entonces depende de los pacientes. Si el paciente es gordito, no la flexiona más allá de 120. Y si el paciente es muy delgado, sí las puede llegar a 140. Pero ya sabemos que la rodilla en flexión de 30 grados y más, la rótula se centra porque se centra aunque esté lateralizada. ¿Sí? Eso es lo que pregunto y esa es la respuesta. ¿Vale? Entonces, por eso se le llama síndrome, porque ya vimos muchos datos. Ya vimos las características clínicas del paciente, ya vimos las manifestaciones de dolor que tiene, las limitaciones y en qué momentos. Y la otra es, pues, de encontrarse este tipo de cosas, ¿no? Que tienes tus rodillas con una rótula alta, que puedes tener un problema de congruencia de la rótula, que puedes tener problema del tipo de rótula, si es una rótula tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo, según la clasificación de Weber, ¿sí? Si tienes hipoplasia o no del cóndilo medial, si tienes franca lateralización, si incluso ya hay datos de condromalacia o artrosis, que lo vas a ver en una radiografía, ¿sí? Si las rótulas son altas o bajas, creamos que las rótulas, ¿cuáles son las que más lata dan? Miren esa rótula. Entonces, tenemos una rótula lateralizada, ¿sí? Un cóndilo muy bien formadito y el otro todo chiquito. Esto, junto con todos los datos clínicos, hacen que pensemos que tenemos un síndrome, ¿sí? Entonces, si se fijan, tenemos datos clínicos, tenemos datos que obtenemos del interrogatorio y datos que obtenemos de la exploración y los datos que obtenemos con las imágenes radiográficas. Y con eso podemos decir que tenemos un síndrome, porque ya completamos bastante información referente al mismo problema. ¿Sí? Entonces ya captamos por qué este específicamente es un síndrome. Sí, doctora. Sí, doctor. Uh-huh. Entonces es en cuanto a la rodilla, porque es de las patologías muchísimo más frecuentes que el de la cadera, que del tobillo, que te generan problemas de funcionalidad y limitación física a los pacientes. Y son muy frecuentes y mucho más en las mujeres. ¿Y por qué en las mujeres? Por el tamaño de las caderas. Exacto, esa es una. Y porque tienen unas rodillas más valgas, ¿no? Un valgo más pronunciado que en los hombres. Las caderas son más anchas, las rodillas son más valgas y tienen más problemas. Y la otra es que también por ser mujeres y educarlas a que no abras las piernas porque se te ven los chones, a que no corras bruscamente porque te ves como hombre, todo eso hace que la movilidad esté ilimitada y haga que la musculatura no se desarrolle adecuadamente, que no todos los músculos de la parte posterior y de la parte anterior del muslo se desarrollen y se fortalezcan igual. Y eso hace que a la vuelta de los años empiecen con problemas
de la rodilla porque tienen más fuerte unos músculos que otros. ¿Sí? Porque si te sientas y abres las piernas, no se debe. Entonces las tienes que mantener cerradas. Y para mantener cerradas las piernas, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo mantienes cerradas las piernas para que no se te vean los chones cuando está uno sentada? Cruzando las piernas. No, antes de cruzarlas las juntas. ¿Y cómo las juntas? Las juntas. ¿Y cómo las juntas? ¿Con qué músculos las juntas? A ver, chicos, ya me dijeron en anatomía todito los músculos de las piernas. ¿Con qué músculos mantengo mis piernas cerradas? ¿No es con el recto femoral? No, el recto es un músculo extensor. Tiene un tanto de flexión de cadera y extensor de la rodilla. Ese no cierra las piernas. ¿Cuáles son los músculos que hacen que puedas tener las piernas así cerraditas? Para que no se te vean los chones. A ver, ¿cuáles? ¿Puede ser el vasto medial? No, ¿cuál? A ver, ¿quién te habló antes? ¿Pueden ser los abductores? No, aductores. Los músculos aductores son los que hacen que podamos tener las piernas cerradas. Y son 3. Esos músculos, generalmente las mujeres se tienen más fuertes porque como no se te deben ver los chones, las mantienes cerradas. ¿Y qué pasa con los músculos? El de la fascia lata, incluso los glúteos. ¿Qué pasa con esos? Pues están débiles. Y cuando te pones a correr, pues siempre tienes una carrera con los muslos cerrados y jamás tienes fortalecido la parte lateral. Y ese es otro motivo por el cual las mujeres, cuando tienen esa actitud con la musculatura, eso hace que tengan problemas con las rodillas y específicamente con la rótula. Porque la musculatura la han fortalecido de forma asimétrica, han fortalecido más los músculos de un lado que los del otro. ¿Sí? Todo ese tipo de cositas, de detalles, tienen que ver para las patologías, específicamente en la rodilla. Todo eso es hasta cultural el problema. ¿Sí? Consecuencia de la cultura es lo que ocasiona que pudieras tener durante la vida problemas con las rodillas. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó clarísimo todo esto? Sí, o ya se durmieron, o ya se fueron. No, Sí, queda más claro. Sí. Me dice si ya se fueron. Bueno, de tobillo y pie tobillo, ¿estamos bien? ¿Dudas de esta parte? ¿No? No, doctora. Nada con el pie tobillo. Bueno, cerramos esta parte con esto. Ah, si vimos pie cabo, pie plano. Todo eso. Bueno, entonces, esta parte ya la terminamos. Hombro ya lo vimos. Ya vimos también lo de columna lumbar, ¿verdad?
Sí, también. Cadera, Sí. rodilla, pie, tobillo. ¿Ya vimos hombro? El hombro óseo ya, ¿verdad? ¿O no? Es que ya no me acuerdo. Ya. Ya. Sí, Ya ya. lo vimos. Ya, ligamentos ya, fracturas ya. ¿Codo también? Sí, también. Sí. Codo. ¿Muñeca y mano? ¿También? No. No, muñeca y mano no. Muñeca y mano no. Sí, no, nada más vimos hombro. Y según yo no vimos ni codo. ¿Sí vimos codo? Es que vimos, o sea, como tal, no, pero estuvimos viendo varias placas, bueno, varias radiografías. Esto sí lo vimos. Sí, eso sí, del hombro Sí, sí. eso sí. Esto sí lo vimos, esto sí me acuerdo. Hasta ustedes expusieron la anatomía, ¿no? Llegamos hasta antebrazo y de codo vimos, es que no recuerdo cómo. ¿Esto lo vimos? No, Esto no lo hemos visto, ¿o sí? no, sí, Esa sí lo vimos. sí, eso sí lo vimos, lo de Eso sí. fractura de codo. ¿Esto? ¿Todo eso? Mano ya no. Esa diapositiva ya no la vimos, creo. Yo no. Ah. Mm, mm. Y ay, es que vieran que ya se me olvidó si vimos la parte de síndrome de Kerbein, túnel del carpo, No, tenosinovitis, ¿lo vimos? no, No. tampoco. No, entonces espérate. Entonces antes de ver esto hay que ver lo otro primero. Espérame, saca el lado, deja el lado, saco la otra. Ah, no, aquí no está.
Es que esto había quedado incompleto, se me hace. A ver, junta. ¿Se acuerdan de esto? Sí, Sí. esto de síndrome de hombro doloroso sí lo vimos. A ver, a ver, para que yo me adelante, entonces, ¿qué quedamos que era el síndrome? ¿Qué patologías genera otra vez síndrome? Quedamos, ya sabemos ahora sí que es un síndrome. Y entonces, del hombro, ¿cuál es el síndrome doloroso? Tiene una, digamos que común manifestación, sin embargo, no es la misma patología, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las patologías que vimos que generan un síndrome de un síndrome doloroso del hombro? Pues habíamos visto que era la artrosis del hombro, tendinitis bicipital, La artrosis del hombro, específicamente, la tendinitis, ¿qué región? también la... ¿Mande? Es que no lo escucho. En caso de la artrosis del hombro, ¿qué articulación? La glenohumeral. La glenomeral, ajá. ¿Qué otra hace artrosis? La acromioclavicular, sí. Ahora, de partes blandas, ¿qué patologías? La bursitis. Una bursitis subacromial, sí. ¿Qué otra cosa? Tendinitis bicipital. Sí, tendinitis bicipital. ¿Qué otra? Pinzamiento subacromial. El pinzamiento subacromial, sí. ¿Qué más? Rotura del tendón del supraespinoso. Lesión del supraespinoso también. ¿Qué otra? La rotura del tendón del bíceps. Es que la ruptura del tendón del bíceps, tú estás hablando de la ruptura de la cabeza corta. No recuerdo si, bueno, es que yo tengo en mis apuntes de la cabeza larga del bíceps, así como el del supraespinoso que mencionó Manuel. Sí, pero no, yo la realidad es que jamás en la vida he visto una ruptura del tendón de la cabeza larga, ¿eh? Nunca, nunca, nunca en la vida he visto. Sí he visto muchas rupturas de la cabeza corta del bíceps, sí he visto muchos, pero el dolor no es en el hombro, el dolor es en el brazo. Porque acuérdate que la cabeza corta, ¿dónde se inserta? La cabeza corta del bíceps, ¿dónde se inserta? En la apófisis, ¿no? Cracoides. Y se inserta en la tuberosidad. En la cabeza, en la coracoides arriba y abajo. En la tuberosidad radial. Ajá, en la tuberosidad bicipital del radio. Entonces no genera dolor en el hombro, que da dolor más bien en el brazo. ¿Qué otra patología da problemas? Da un síndrome doloroso de hombro. ¿Puede ser también una luxación glenohumeral? Sí, una luxación glenohumeral también. ¿Qué otra cosa? La luxación acromioclavicular. Sí, también. ¿Qué más? Una capsulitis. Una capsulitis adhesiva. Durante la evolución, sí. Ya cuando se hace la capsulitis, que el hombro se queda congelado y que ya no sube, ni baja, ni abduce, ni rota,
Entonces ya duele muy poco. Pero cuando empieza el problema, durante la evolución, sí, claro que duele. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otras patologías dan dolor en el hombro? ¿Ya no hay más? ¿Con eso es suficiente? ¿Horas? ¿Ah? ¿Qué otra? Lesiones de Hill-Sachs. ¿Perdón? ¿Qué? Lesiones de Hill-Sachs. Sí, consecuencia de una luxación recurrente, puedes tener lesión de Hill-Sachs. ¿Y cuál es la característica de la lesión de Hill-Sachs? ¿Qué es una lesión de Hill-Sachs? Hay una fractura en la cabeza del húmero porque está compuesta de hueso esponjoso. Sí, entonces es más que una fractura, son varias microfracturas que se generan por la luxación recurrente. ¿Qué otra cosa? También la lesión de Bankart. La lesión de Bankart también. ¿Qué es la lesión de Bankart? Es cuando se desprende el rodete glenoideo en el omóplato, en la escápula. Sí, eso es consecuencia de luxaciones repetitivas que van pellizcando el rodete hasta que lo rompen. Entonces, fíjense, todas las patologías que han mencionado generan un dolor en el hombro. Sin embargo, no todas las patologías, o más bien, las patologías son diferentes. El hombro, como consecuencia, tiene dolor, tiene limitación funcional, pero el origen del dolor no es el mismo. No es lo que causa el dolor no es la misma estructura. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que tenemos problemas articulares, específicamente glenohumerales, que te pueden generar dolor, como los sangrados o los procesos degenerativos que ustedes ya dijeron. ¿Sí? Y clínicamente, pues van a dar limitación funcional y ciertos movimientos que nosotros pedimos que hagan los pacientes que se encuentren limitados o ausentes, nos van a ir guiando hacia el diagnóstico. ¿Sí? Quedamos que las tendinitis pueden explorarse o descartarse con ciertos movimientos. Esa de la izquierda, ¿cómo se llama esa maniobra? Es lo de Jergensen, ¿no? Y entonces quedamos que consiste en ¿qué? Bueno, es que esta tiene el objetivo de, ¿cómo se dice? Pues de valorar, o bueno, más bien de, pues sí, de valorar la
el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Ajá, entonces, acuérdense que el músculo, el bíceps más que un músculo flexor, es un músculo supinador. Entonces, forzando la supinación, obtenemos, si es que el problema es de tendón, podemos encontrar problemas en esta maniobra, ¿sí? Ahora, ¿vimos la epicondilitis? Creo que no. No, ya no la vimos. Ya me acordé que no. Entonces, nosotros tenemos inserciones musculares en la zona medial y en la zona lateral del codo. Los músculos epicondilios son músculos supinadores y los músculos que le llaman del cóndilo medial o epitrócleo son músculos pronadores. ¿Sí? Depende de ciertas movilizaciones repetitivas, se genera una tendinitis. Y cuando esto va más allá del proceso inflamatorio, se hace crónico, periodos de inflamación, periodos de remisión, nuevamente inflamación y remisión, genera lo que llamamos tendinosis. La tendinosis ya no es un proceso inflamatorio, sino es el engrosamiento de las vainas de los tendones que generan limitación en la función y dolor. Entonces, en el caso de la epicondilitis o codo de tenista, es una patología que se da en la zona lateral del codo en la inserción de los músculos supinadores o los músculos epicondilios, ¿sí? Y son, pues, estos. ¿Y por qué se genera el problema? Porque generalmente en la actividad del tenis hacen mucha supinación con la raqueta. Ahora, esta enfermedad o patología se describió porque se encontró en los tenistas, pero no significa que solamente haciendo tenis o practicando tenis es que te va a dar este tipo de problemas. Las actividades que generan el estar con movimientos repetitivos por la actividad laboral que sea, te puede generar una epicondilitis. No es exclusiva del paciente que juega tenis, ¿sí? Entonces, todas aquellas actividades que te obliguen a una movilización repetitiva, todo el tiempo, estarlo haciendo, genera proceso inflamatorio, ¿sí? En este caso, las actividades que se hacen y que generan este problema son actividades en donde tienes que hacer supinación con cierta resistencia de forma continua. Por ejemplo, ¿qué? A ver, ¿qué actividad se les ocurre que se vean forzados a la supinación repetitiva? Las costureras. Las costureras. Las costureras como tal, haciendo actividades de supinación repetitivas, más bien al contrario, yo creo que ellas hacen más pronación que supinación. O sea, de la posición neutra del codo, que es el codo pegadito al tronco con el pulgar al cielo, esa es la posición neutra del codo y del antebrazo. Si tú llevas el pulgar hacia abajo, pues es una pronación, y si lo llevas hacia arriba otra vez es una supinación. Entonces yo creo que ellas trabajan más con pronación. ¿Qué otra actividad? ¿Puede ser las personas que cargan pesas en el gimnasio y todo eso? Sí. ¿Los mecánicos? Los mecánicos, ¿por qué? Utilizar las herramientas, un destornillador, una palanca. Una palanca. Sí.
Los que juegan básquetbol. No, ellos no. Los que son meseros. Meseros. Pero de los meseros va a depender de, más que todo, con qué actividades. Acuérdense que esto es alguna actividad repetitiva, que haces y haces mucho tiempo. Por ejemplo, la gente que hace aseo y que le toca exprimir la jerga y el mechudo o el trapo con el que sacuden, lo hacen cuántas veces les gusta al día, si ese es el trabajo que desempeñan. No, yo creo que 80 veces mínimo exprimen la jerga, ¿no? Entonces, a ellos les puede dar problemas de epicondilitis o de epitrocleitis también. Los que juegan voleibol. Voleibol, no. Entonces, van a hacer actividades que les obligan a hacer una actividad de supinación repetitiva. Entonces, lo que ocurre es primero una tendinitis. Y aquí en la imagen de la derecha arriba, el dolor lo vamos a localizar en la zona lateral del codo. Es un dolor exquisito. ¿Qué significa exquisito? Que duele solo ahí. No les duele arriba ni abajo, les duele ahí. Y van a tener limitación si nosotros presionamos la zona de la inserción como acá abajo y pedimos al paciente que haga supinación, va a generarse el dolor. ¿Sí? Entonces, el tratamiento que se da a estos pacientes tiene que ver con el cambiar de actividad física, por supuesto, el que hagan tiempo de reposo, porque esa zona está inflamada, se tiene que desinflamar. En el momento agudo se pondrá un antiinflamatorio, se puede poner hielo al principio, su antiinflamatorio, ya sea tópico, puede ser tomado, y lo más importante es el reposo. Cuando ya tenemos problemas de tendinosis, que es, ya le di tratamiento, ya lo dejé reposar, regresa a la actividad y otra vez recae, otra vez reposo, otra vez tratamiento y recae, pues ya el problema ya no nada más es de un antiinflamatorio. En ese caso, tenemos que darle un tratamiento más específico y puede ser la infiltración de la zona dolorosa. ¿Qué hace el medicamento? Lo único que hace es desinflamar la región y ya. ¿Sí? Pero si llegamos al grado de tener una tendinosis, ya tenemos formación de tejido fibroso en las zonas de la vaina tendinosa. Y entonces, no nada más tenemos un proceso inflamatorio, sino una limitación funcional mecánica, porque la fibrosis que se formó comprime los tendones y no los deja movilizarse. En ese caso, entonces el tratamiento será quirúrgico. Y quirúrgico tendrás que liberar los tendones de los músculos supinadores. Y lo que se hace, pues es una herida justamente en el codo, aquí, una media luna. Se diseca todo, localizas los tendones, abres la vaina, te fijas que los tendones realicen su función de supinación sin restricción y cierras la herida. ¿Sí? En caso de que esa sea la razón. ¿Sí? Entonces tenemos problemas con la supinación. Ahora, ¿qué le pasa al paciente que tiene una epitrocleitis? Es exactamente lo mismo. La razón es exactamente la misma. Una actividad física viciosa, repetitiva. ¿Sí?
y el dolor va a estar localizado, así como está en el dibujo, aquí, zona dolorosa, la epitróclea. Limitación funcional a la pronación. Opciones de tratamiento, reposo antiinflamatorio, que no funcionó, infiltración, que no funcionó, entonces puede hacerse lo mismo, que es una liberación de los tendones epitrócleos. ¿Sale? ¿Sí está claro? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Luego, síndrome de Kerbein o tenosinovitis del primer túnel dorsal. ¿Sí? Acuérdense que las vainas tendinosas fueron creadas para mantener a los tendones durante la contracción muscular, el tendón no se salte. ¿Sí? Entonces, en cada sitios estratégicos tenemos una vaina que envuelve al tendón y lo mantiene pegadito al hueso, así como las cañas de pescar. Ya ven que la caña, si han visto alguna vez una caña de pescar, la caña es una varilla flexible que tiene un cordón pegadito a la varilla, no está despegado, está pegadito a la varilla, y sigue todo el trayecto de la varilla, y si la varilla la estiras, el hilo queda pegadito. Si la doblas, el hilo no se despega de la varilla, porque tiene ciertos cinturoncitos a lo largo de la varilla para que se mantenga la cuerda pegada, pero también se mueva cuando le das vuelta, cuando bajas le das longitud o le acortas o le alargas la cuerda. ¿Sí? Exactamente eso mismo hacen los tendones. Tienen movilidad, pero deben de ir pegaditos al hueso, porque si no, no podrías hacer nada, no tendrías espacio para tomar las cosas y los tendones se saltan cuando tú doblas la mano. Los tendones por eso van pegaditos al hueso. Y si el dedo flexiona, el tendón va pegadito al hueso y se acorta, y si estiras el dedo, sigue pegadito al hueso y se alarga. Eso es lo que pasa. Ahora, nosotros en la mano, el que da más lata es este síndrome de Kerbein. Otra vez síndrome. Fíjense. Este es un problema en el primer túnel dorsal de la mano, el primero que está en esta zona, ¿sí? Tiene que ver con el pulgar. Pero las manos, la muñeca y la mano tienen 6 túneles, no nada más este es el primero. Hay 5 más en la zona dorsal de la mano. Ahora, ¿cuáles son esos túneles dorsales? Digan ustedes. El túnel carpiano no vale. No, ¿por qué? ¿Dónde está el túnel carpiano? En la parte ventral. No, sí. Entonces ese no. El de Gaitan también es ventral. ¿Cuál? El de Gaitan. El de Gullón. También es ventral. Ah, ese. ¿Qué otra vez? Los túneles dorsales de la mano. Esos son anatómicos y tienen que ver con los tendones que pasan por la zona dorsal de la muñeca y llegan a la mano, ¿eh? ¿Serían los extensores del pulgar? Y a ver, son 6. El primero es ese que está en la imagen. El segundo.
primer radial y el segundo radial. Ujú. ¿Eso qué número de túnel es? El segundo. Ajá. Luego, Luego tercero. el extensor largo del pulgar. Ajá. Como cuarto, extensor común de los dedos y propio del índice. Ajá. Como quinto, extensor propio del meñique. Y el sexto, el cubital posterior. Ujú. Entonces, esos son los túneles dorsales de la mano. ¿Todos se pueden apretar? Sí. Todos tienen una vaina que los acompaña y que los envuelve para que queden pegaditos en la zona dorsal de la muñeca y la mano. Todos pueden tener el mismo problema que el primero. Sin embargo, quien tiene el más problema es el primero. ¿Por qué? Porque es un tendón con muchísima más movilidad que los demás. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre aquí es que el movimiento genera que la vaina, esta vaina que está aquí, le dicen retináculo, se engrose. Y al engrosarse me atore los tendones, son dos. Y al atorarlos me limite la movilidad del pulgar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en la cirugía? Que realmente es muy sencilla. Abres la herida, localizas la vaina y le abres aquí con el bisturí o la tijera. Aquí abres. Esto es un túnel. Pues lo dejas como canal. Abres esto y el tendón ya libremente se va a deslizar. ¿Sí? Pero no se va a saltar. ¿Por qué? Pues porque acá tiene más zona de sostén y porque por acá arriba también tiene más zona de sostén. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se hace en cualquier túnel que tenga compresión. Ahora, ¿cómo lo diagnostico? En este caso, si yo tengo los tendones atorados y yo los quiero estirar, va a generar dolor. Y eso es lo que hace la maniobra de Filkenstein. Yo le pido al paciente que cierre la mano dejando el pulgar adentro del puño y cuando le doy desviación cubital para estirar la zona radial se genera dolor. E incluso pueden tener disestesias. ¿Por qué tienen disestesias? A ver, ¿por qué problemas de disestesias? ¿Qué son las disestesias? ¿Es una alteración de la sensibilidad? Alteraciones de la sensibilidad. Entonces, en esa zona, ¿por qué va a haber disestesias? ¿Por la compresión? No, por las disestesias, ¿por qué se dan? A ver, ¿qué tengo que tener alterado para tener alteraciones de la sensibilidad? ¿Un nervio? Exacto, ¿qué nervio pasa por allí? Nervio radial. Nervio radial, ¿qué parte? ¿La sensitiva o la motora? La sensitiva, porque justamente ahí la parte del dolor. Entonces, el nervio radial, fíjense, acuérdense de la distribución de los nervios del plexo braquial. El nervio mediano y el nervio cubital que son anteriores
son nervios que llevan la parte sensitiva y la parte motora en la misma raíz o en el mismo nervio. Pero el nervio radial no. El nervio radial lleva en una rama su parte motora y en otra rama la parte sensitiva. La zona motora del nervio radial es más dorsal y el nervio sensitivo es más hacia la zona lateral. Cuando hay problemas de síndrome de Kerben o incluso que los operes y no veas la raíz nerviosa y las lesiones, el paciente no va a tener problema motor. La movilidad va a estar íntegra, va a tener extensión de los dedos y extensión de la muñeca sin ninguna limitación. El problema va a ser la sensibilidad, que quedan con hiperestesia de la región temporal. Se le va a quitar, pero mientras tienen un problema de que no toleran ni la ropa. ¿Sí? Entonces, eso es en el caso de la compresión del primer túnel dorsal. ¿Sale? Y ahora díganme, ¿cuál va a ser el manejo que le vamos a dar? Cuando son agudos, cuando son de un problema de reciente presentación o cuando los pacientes tienen algún antecedente o alguna enfermedad agregada como ser pacientes con insuficiencia renal, pacientes que puedan generar o que se les pueda dar edema generalizado, van a tener problemas de compresión del nervio, de compresión del primer túnel dorsal sin ser una necesidad quirúrgica. Lo que pasa aquí es que la vaina aprieta el tendón, pero porque hay agua allá adentro. El edema genera que los compartimentos parezcan más pequeños y por eso pueden los pacientes presentar el problema, pero una vez que se les trata el edema, baja la hinchazón del cuerpo, entonces recuperan la función al 100% y no se tienen que operar. ¿Cuándo se tienen que operar? Cuando sin haber edema hay limitación a la abducción del pulgar o a la extensión, porque el primer túnel dorsal, ¿qué tendones lleva? El extensor del pulgar. ¿Cuál otro? Y el abductor. El extensor y el abductor. Ajá. Entonces, nosotros tenemos dos tendones que pasan por ese primer túnel dorsal. Cuando el paciente tiene limitación a la extensión o a la abducción, podemos pensar que el problema está en la compresión de ese túnel. ¿Sí? Cuando es agudo, cuando es un problema que limite la función, pero que en la revisión vemos que trae edema, una opción es la infiltración. ¿Y qué hacemos con la infiltración? Pues es depositar el medicamento antiinflamatorio en la vaina que queremos abrir para que disminuya el líquido ahí y si acaso se logra, entonces ya no lo tendríamos que operar. Pero si a pesar de eso sigue con el dolor y sigue con la limitación, entonces sí lo tendríamos que operar. Y la cirugía es muy sencilla igual. Abrimos una herida en esta zona, bueno, aquí se ve mejor, aquí, una herida de 1 centímetro, 1,5 centímetros quizás. Localizamos el primer túnel dorsal, abrimos la vaina, así nada más dejar un canal y se quita el problema. ¿Sale? ¿Comprendido todo? Ahora, el túnel del carpo o compresión del nervio mediano.
aquí lo que tenemos ahora sí es de la región anterior, no es dorsal, es de la región anterior. Hay problemas con más bien problemas con la sensibilidad y la movilidad de la zona que inerva el nervio mediano. ¿Qué zona específicamente en la mano inerva el nervio mediano? A los dedos pulgar, índice y medio. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Movilidad? A los músculos pronador redondo, pronador cuadrado. Ajá, ¿qué más? Al palmar mayor, al palmar menor. Al flexor común superficial de los dedos. Al oponente del pulgar, al flexor corto del pulgar, en solamente la parte superficial. Ajá. Sí, entonces tenemos un territorio del nervio mediano. Entonces, nosotros para hacer diagnóstico, porque otra vez el problema se llama, aquí le pusimos compresión del nervio mediano. Pero si lo buscan en los libros, aparte dice, síndrome del túnel del carpo. Otra vez síndrome. Entonces los pacientes tienen alteraciones de la sensibilidad, de la movilidad, del nervio, de la zona que inerva el nervio mediano, y en este caso es la mano en su mitad radial. Y aquí tenemos un signo o maniobra que se llama de Fallen, y tiene que ver con presionar la zona de compresión o darle estiramiento. Si yo la quiero estirar, le pido al paciente que haga esta posición y que apriete bien sus manos una contra la otra para ver si hay alteraciones de la sensibilidad en la zona del nervio mediano. Y con esta maniobra también lo que quiero ver es que en la compresión del túnel del carpo tengo yo alteraciones sensitivas o motoras. ¿Sí? La otra es la percusión de la zona por donde pasa el nervio mediano, el tronco. Y entonces si yo percuto, se llama signo de Tinel, y despierto hormigueo, calambre, dolor, que se irradie a los 3 dedos que ya me dijeron que inerva el nervio mediano, entonces eso nos está hablando de que hay una compresión. Entonces, miren, en la izquierda tenemos el nervio mediano y todas las ramitas que se reparten en la mano. Y aquí, ¿quién mantiene el nervio mediano pegadito al hueso? El ligamento transverso del carpo, cinturonzote. ¿Sí? Es lo que da la compresión, el uso de las manos de forma continua toda la vida hace que este ligamento se engrose, y al engrosarse me comprime el nervio, pero no nada más un nervio, me comprime el tronco. ¿Sale? Y acá del lado derecho la maniobra o signo de Tinel. Si se despiertan alteraciones de sensibilidad o movilidad, hay que llamar al médico. ¿Sí? Entonces hay que darle la opción de, ¿se puede infiltrar? ¿Creen que se puede infiltrar el túnel del carpo? ¿O no? Una opción en estos pacientes sería infiltración.
Chicos, ¿ya se durmieron? Ya vamos a acabar. Podría ser solo con, bueno, es que yo sé que también puede ser con diuréticos, pero con infiltración, no, ¿sí? Lo que pasa es que cuando tienes un problema ahí está el esquema. El ligamento se ha engrosado por la actividad física que haces por muchos años. Al engrosarse el ligamento, hace compresión del nervio, pero acuérdense que este es un túnel. Cuando los pacientes generalmente están embarazadas, retienen líquidos y obviamente se llena de líquido aquí también y como el espacio es muy pequeño, entonces hacen una compresión del nervio mediano sin ser una compresión que tenga que ser quirúrgica. Por eso si le das un diurético, pues al tirar agua, esto hace, el continente se hace un poquito más grande y el contenido cabe mejor. Pero si el problema es que tienes un ligamento transverso ya engrosado, el antiinflamatorio de tipo esteroide que le vas a poner a la infiltración no le va a adelgazar el ligamento. Y en cambio sí puedes lastimar con el piquete al nervio. Entonces, cuando tenemos problemas de compresión del nervio mediano francos, la opción de manejo es esto: abrir el ligamento transverso, liberar bien el nervio para que recupere el paciente la función, ¿sí? Porque acuérdense, lo vimos la otra vez, si nosotros tenemos un nervio comprimido por mucho tiempo y eso nos ocasiona que se desnutra porque su vasito nutricio está comprimido, porque no tiene manera de oxigenarse como debe ser ese nervio, entonces va a presentar o una neuropraxia o una axonognesis o una neuropnesis. Entonces, si nosotros iniciamos el manejo de los pacientes con infiltración y no se opera, corre el riesgo de evolucionar su problema a ser de un proceso inflamatorio como una neuropraxia a ser un problema axonal como una axonognesis, donde el tratamiento, aun cuando lo hagas adecuado, la curación o la mejoría va a ocurrir después de un año. Y si el paciente tiene una neuropnesis, lo que va a ocurrir es que no se va a recuperar nunca. ¿Sí? Entonces, infiltraciones con esteroide, los nervios, no es lo recomendable. ¿Sale? ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctora. Ahora, en esta misma imagen de la izquierda, también podemos ver estas ramas de este lado, que son el nervio ¿cuál? ¿El cubital? Es el nervio cubital. Entonces, él nos va a dar la inervación motora y sensitiva de la zona cubital del tercer dedo, el cuarto y el quinto. Pero si se fijan, este ligamento transverso no le toca al nervio cubital. Al nervio cubital le toca otro túnel que se llama canal de Guyon. Y lo mismo, si tenemos alteraciones sensitivas y motoras del nervio cubital al nivel de la mano, la opción es abrir el ligamento de donde está el cubital. Pero tampoco el manejo inicial será la infiltración. ¿Sale? ¿Alguna duda con esto? No, doctora. No, doctora. Sale, pues. Entonces, el viernes vamos a hacer examen, ¿sale? Pero yo creo que mañana es miércoles, ¿verdad? Sí. Sí.
Yo creo que hacemos, ¿cómo se llaman esos que hacen ahora? ¿Kahoot? ¿Kahoot, sí, va? Sí. Uno de esos, ¿sale? Ok, doctora. Uno de esos vamos a hacer. Listo, a ver, ¿hoy llegaron todos? Sí, sí estamos todos. Los doctora. 15. Ah, no, 14, 15. 14 somos. Bueno, conmigo 15. Doctora, una pregunta. ¿El Kahoot desde qué tema es? Desde el primero. Pues sí, ¿no? Ok, doctora. Ajá, y ahora como los veo a todos otra vez, ya no yo. Entonces, asistencia 100. Y participaciones de hoy. Viridiana. Ujú. Brandon. Brandon. ¿Quién más? Jocelyn. Jocelyn. Ajá, ¿quién más? Alexa. Ajá. Valeria. Valeria. Cintia. Ajá. Alan. ¿Quién? Alan. Alan. Ajá. Jessica. Jessica. Valerie. Valerie. Manuel. Ajá. Luis Manuel. ¿Ya? Doctora, nuestro compañero Paleta nos dijo que él también, pero que ahorita su internet ¿No no funciona? le ajá. ¿Quién? Fernando Paleta. Fernando. Y yo, Brenda. Listo. Y yo, doctora Falte. ¿Quién? Brenda. Brenda, ¿ya? Ah. Listo, pues. Entonces nos vemos el viernes, ¿eh? Estudian. Sí, doctora. Sí, doctora. Hasta luego. Sí, doctora, gracias. Doctora, que esté bien. Buenas noches. Esta, fíjense.